Yo la verdad estoy volviendo loca. ¿Por? Si hay algo en México, son pueblos mágicos. Hay muchos. Pero hoy dije a mi esposo que no te voy a llevar a un pueblo mágico cualquiera, sino a un lugar místico, Opa, cuyos alrededores están llenos de misterio. muchos mayas. Y tenemos el buzo, porque también se pone frío. Opa, ¿dónde me va a llevar esta mujer? Ya vas a ver. Sea donde me lleves. Si hace frío, lo incendiaremos con nuestro fuego. ¡Qué poeta! ¿Para qué te abro la puerta de la limusina, mi vida? ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Todo bien? ¿Para dónde va usted? Va a pasear. Suba a la limusina, mi vida. Mirá, me cierra la puerta el chico, todo. Gracias. Hoy vamos a San Cristóbal de las Casas, que es un pueblo mágico, una horita acá de Tuxtla, la capital de Chiapas. Eso es uno de los pueblos más visitados de todo el estado. Claro. Y aunque Chiapas es conocido por su calor, en San Cristóbal hace frío porque vamos a subir como a 2000 metros de altitud. Acá compramos los pasajes, estamos yendo en una Trafi, como pueden ver. Nos costó 130 pesos los dos. Una hora de viaje, más o menos por autopista. Qué bueno que agarramos la primera fila porque si va por las curvas ya sabes qué me pasa, ¿no? Ahí tenés, Lisana, el walkie-talkie, si querés llamar a tu familia, Estonia, Bueno, y en un rato arrancamos. Muy bien, gente, y acá arribamos a San Cristóbal de las Casas, un pueblito mágico, como tantos que tiene México. Estamos a más de 2000 metros de altitud acá. está hermoso el clima. Se siente ya un fresquito muy lindo. Dicen que la gente que vive acá cuando va a Chiapas, o sea, cuando va hacia la capital, sienten tanto calor que ya se quieren volver rápido para acá porque se acostumbraron a convivir en el fresco que hay acá. Y realmente Chiapas es un estado muy caluroso y acá uno tenés que venirte con un busito de esto porque se siente el fresquito. Ahora hace 23 grados y en la noche cae un montón. Claro. Lo lindo de este pueblito es que aparte de ser conocido nacionalmente e internacionalmente, porque viene gente de todos lados a visitarlo, vienen muchos turistas internacionales también, lo lindo es que conserva mucho todavía la cultura maya, la cultura indígena, y se mezcla con las tradiciones actuales. Entonces acá todavía se puede ver mucha cultura indígena viva en esta región de Chiapas. Miren ahí nomás, hay una iglesia blanca bien reformada. Y acá desde donde llegamos, desde la terminal de Trafis, de autobuses donde estábamos, tenemos que caminar 7 cuadras para llegar al centro colonial. Así que vamos yendo y vamos a ver qué vamos encontrando en el camino. Vine a Chiapas y me enteré de algo que no lo podía creer. Yo pensando que el ámbar es algo báltico, Estonia, Letonia, Lituania, porque allá lo ves por todos lados y es como algo tradicional. Así Bueno, es. vine a Chiapas y escucho a la gente hablando, ay, mira qué lindo ámbar que quiero comprar. Yo dije, ámbar, no puede ser. Y sí, mercado de dulces y artesanías ámbar. Hay joyas de ámbar. Inclusive hoy vimos en la terminal de autobuses que había un chico vendiendo artesanías hechas de ámbar y la señora le dijo, ¿pero es ámbar de verdad? Y él agarró un encendedor y le prendía fuego a la piedra para probarle que era ámbar de verdad. Para que ustedes vean. Ajá. ¡Qué variedad de dulces! Ahí está, mira. Es cera de árbol petrificado. Cera de árbol. Con años y años. Pero yo no puedo creer que está acá también. ¿Cómo le va, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? Este es trabajo de usted, permiso, ¿no? Sí, sí, adelante. Mire, ahí están las piedritas de ámbar y el señor acá nos estaba explicando. ¿Cómo es su nombre, señor? Emilio. Emilio nos estaba explicando que el ámbar de acá viene de las minas. Sí, así es. Y este proceso lleva miles de años para solidificarse, ¿no es cierto? Así es, miles de años. Está ahí lleno de animalito. Oh, Claro, le quedan los... los bichitos adentro. Claro. Sí, algo así es muy raro de encontrarlos. ¿Vos ya habías visto, Lisana, una piedra de ámbar que el bicho se le solidificó? Sí, en Estonia también son los piezas más caros, digamos, porque es raro, ¿no? Igualmente tengo como esto, que esto lleva como una especie de hormiga en la punta. Ah, mira, Oh. una hormiga.
O sea, ¿cuántos años está la hormiga? ¿Cuántos ahí? años la hormiga está ahí adentro, no? Quedé sorprendida encontrarlo en México. ¿Viste, mi amor? Sí. Ahora vamos entrando por la peatonal, se llama Andador del Carmen, un lugar muy conocido acá del pueblito mágico porque se puede caminar libremente y está lleno de cafés. Mucho olorcito a café se siente porque en Chiapas, muchos mexicanos sabrán, otros que son de afuera no tanto, pero de acá sale, dicen, el mejor café de México. En cada esquina se me antoja el café. Así que vamos a tener que ir a probar uno. También hay mucho chocolate, cacao y maíz, porque saben que todos los pueblos mayas, la esencia de su culinaria y de su economía salía del maíz. Entonces acá siguen todavía cultivándolo. Y la verdad que se nota porque es un pueblo mágico, porque es súper pintoresco, hermoso, colorido y siempre bien cuidado. A mí lo que me sorprende en México es que hay tantos pueblos tan bien cuidados. Los centros pintaditos, Sí. vibrantes. Bueno, acá ya se está poniendo más movidita la cosa. Y creo que hoy contamos con la suerte que hoy es domingo y justo están bailando ahí. Así que si vamos rápido, Vamos. lo vamos a ver. Gracias. ¿Qué es eso? Llavero le marcos. ¿Llavero de qué? Para tu mochila. ¿Pero San Juan Chamula. qué sería esto, imagen? Tienes mochila. Ah. El comandante Marcos más antes. Ah, ¿cuánto cuesta esto? 50. ¿50 pesos? Sí. Bueno, le llevo uno. De maíz con canasto. ¿Me ¿Este cuánto cuesta? Igual te dejo 100, así por los dos. Bueno, dale, me llevo los dos. Me vendió todo la señora. Así está bien. Muchas gracias. Gracias. Tengo un buen día. Para tu mujer. Muchas gracias. Lisana, quise comprar esto. Gracias, ¿eh? Porque acá está, mira, vos, yo y el bebé. Cuando tengamos un hijo. Qué lindo. Y este tiene una mochila atrás, mirá. Viajero. Como nosotros que viajamos. Creo que dijo que este chamula. Sí. Vamos a ver el baile. Vamos. Pero llegamos justo hoy. Todo el pueblo acá unido, sentado, mirando la celebración, enfrente del ayuntamiento del pueblo. Miren, gente, acá nomás, cómo ya están arreglando todo, colgando las banderitas con los colores de México, adornando toda la plaza para el grito que va a ser el día 15 de septiembre. Imagínense ustedes venir acá a México y perderse esas festividades. Eso no lo pueden dejar pasar. Por eso, para no perderse ninguna información, uno siempre tiene que estar conectado en el teléfono con datos móviles. Y nosotros recomendamos Saily. Saily es una SIM virtual que ustedes la van a poder bajar en el teléfono por la aplicación. Van a elegir el plan que más se adecua a su bolsillo con los datos que necesiten y van a poder navegar tranquilamente en su teléfono por todo México, poder acceder a internet, mandar WhatsApp, a Instagram, compartir fotos de la fiesta y las celebraciones a precios justos y también van a poder navegar de forma segura. Ya que también tiene protección web y VPN. Exactamente. Así que si quieren estar tranquilos y cuando vuelvan de vacaciones no pagar el roaming, bájense la SIM Saily con el código MIL que les dejamos en pantalla. Van a conseguir 15% de descuento en su primera compra. Así es. Así que aprovechen y nosotros sigamos el viaje porque Lisana se lo instaló y así no nos perdemos más. Siempre conectada. ¿Dónde me llevaste? Esta es la Catedral de San Cristóbal, una parada turística importante acá al lado de la plaza. Para los que les gusta el turismo religioso, es siempre interesante venir a visitarla porque cada catedral, cada iglesia en México tiene una arquitectura única y diferente. Fíjense, esta, por ejemplo, es hecha de madera y toda blanca es. Hay otras que tienen mucho oro, otras que tienen arquitecturas de las más variadas. Y ahí hay una campana, mirá. ¿Ya habías visto vos una campana? Wow. Mirá. ¿Sabés lo que pesa esto? Toneladas. ¿Se habrá roto? ¿Qué está acá? Puede ser. Preciosa la iglesia. Muy bien conservado todo. Mira esa puerta, Mateo. Sí. Como lo hacían antiguamente, ¿viste? Acá empieza la avenida 20 de noviembre, que es el centro histórico de la ciudad. Pueden ver que hay una multitud de gente impresionante. Sí. Y tal vez acá sea un lugar donde Lisana pueda degustar el café chapaneco.
Sí, porque acá dice en la puerta que café premium. Vamos a probarlo entonces. También hay mucha variedad de dulces acá. Aquí está el cafecito, con el clima fresco, está rico, siempre tomaron café, así que muy bueno. Suavecito y leche de almendra. ¿Está rico? Muy rico. ¿Diría que es el mejor café de México? Siento que cada estado que vamos tiene su propio café casi. Es verdad. Entonces, no soy tan experto para siempre decir el mejor. Ahora, algo que realmente a mí me está llamando la atención es que, bueno, a este pueblo lo consideran el corazón cultural de los Altos de Chiapas. Le dicen así. Y realmente se ve una cultura indígena muy viva. Muchas comunidades se ven por todo el pueblo, trabajando, vendiendo sus artesanías. Como ustedes vieron, compramos los llaveritos. Y acá, las comunidades que, digamos, que habitan esta zona son los Tozotziles y los Tezeltales. No sé si los llegué a pronunciar bien, mi amor, pero intenté hacer lo mejor que pude. Y usan su ropa típica. Y ayer, antes de venir acá, me miré un documental sobre la cultura maya. Y muchos dicen que los mayas, la civilización maya ya no existe más. Pero la antropóloga explicaba que por lo contrario, sí existen, siguen vivos y ellos están acá y siguen con sus costumbres, sus religiones, cultivando sus alimentos. Y realmente uno lo ve acá, muy vivo todo eso. Y obviamente vamos a ver siempre la mezcla de la cultura que vinieron junto con los colonizadores, mezclado con las tradiciones mayas indígenas, ¿no? Y cosas muy modernas como la capibara. Y cosas muy modernas como la capibara. Este año la capibara está de moda en todo el mundo, me parece, porque Se hizo viral. sí, aunque no sé si en México hay capibaras. A mí, Lisana, me gustaría probar un pox. Un pox. Pox. ¿Boxeo? No, P-O-X. Ah, ¿Sabés lo que es eso? contame, mi amor. No, yo no sé bien lo que es. Ah, Voy a bueno. investigarlo, a descubrirlo ahora. Lo contamos mostrándolo. Dale, vamos. Nosotros cuando vinimos a Chiapas pensamos que el lugar más turístico sería el Sumidero, pero realmente es impresionante la cantidad de turistas que vienen a esta ciudad. Y es mucho turismo local. Leímos que acá venían extranjeros, pero tal vez ahora por la época del año se ven más mexicanos visitando acá el lugar que personas de otros países. La fila de autos que hay acá para estacionar es kilométrica, miren. Es que es domingo y creo que es un paseo de un día perfecto, ¿no? Paseo de un día perfecto. Te venís a Tuxtla, te tomás el autobús, te quedás acá todo el día y al final del día te volvés. Aunque la gente nos decía, hospédense en San Cristóbal. Sí. Y entiendo, porque para pasear y todo eso es muy precioso. Pero también fuimos a Tuxtla porque pensábamos, es más barato. No, y para mí, a mí me gusta más ver la vida cotidiana que lugares demasiado turísticos. Pero ese es un gusto personal que yo tengo. A mí me divierte más ir a visitar una ciudad donde sé que se puede ver el día a día de la gente normal que ir a un lugar que es demasiado turístico y está todo arreglado para el turismo, que sí se pueden ver cosas originales y turísticas, pero yo no llego a sentir el día a día de la gente, que es lo que a mí más me gusta. Nos perdimos y un seguidor nos rescató. Dijo, aquí está. Aquí está el famoso Posh, ¿sí es? Posh. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Todo bien? ¿Usted trabaja aquí? Sí, claro. Estoy haciendo un video de YouTube y vinimos especialmente a probar la bebida ancestral. Claro. ¿No es así que le dicen? Aquí es el lugar. Leímos en internet que aquí hay un museo, prueba del Posh. Pues aquí damos testing gratis del Posh a toda la gente que quiera venir. Sí. Obviamente a probarlo, pues es una bebida endémica de aquí Endémica de la región. sí. No de todo Chiapas. No. Específicamente es como que de los altos aquí de Chiapas. Yo quiero hacer la degustación. Claro que sí. Vamos a degustarles, Ana. Tiene 45 grados. Aquí este es el sabor natural. El básico, digamos. Básico, sí, aquí porque así empezó esto. No se crearon, ya los sabores y las versiones fueron haciéndose con el tiempo. Bien. 45 grados es fuerte. Esta es tu marca, Poshna. Pues es la marca aquí de La marca que usted aquí exacto, la representa. marca que nosotros, exactamente. Bueno. Miren, esto tiene, por ejemplo, hasta se ve como el aceitito que va dejando. Ajá, Porque sí. eso representa que es de buena calidad. Claro, Porque hay unos que son como que muy agüita. aguado. Sí, muy aguado. Otras, los olores. Ujú. Fuerte. Es fuerte. Bueno, Pero rico olor, aromado. claro. Bueno. Antes de empezar, primero vamos a darle un ligero besito.
Inhalas y exhalas. Para sentir como que el primer... ¿Qué tal, Lisana? Parece tequila. ¿Parece tequila para vos? Es similar. Sí. Yo ahora le sentí un toque diferente, que el primer sorbo no. O sea, siento diferencia, pero me acuerda mucho. Una bebida hecha de agave. Un destilado de agave te recuerda mucho. Está rico, ¿eh? Ahorita sigue el añejo. Ya es más envejecido, digamos. Este, por ejemplo, tiene 8 años de añejado en barricas de roble. Este se siente fuerte, la barrica Sí. de amaderado. Claro. Tiene un toquecito dulce y un toque... la madera es lo más fuerte que le siento. ¿Cuánto está una botella de estas? Esas están en 600. $35 una botella. ¿Esta por cuánto sale? 250 pesos. 250. Una bebida de Por ahí. mucha calidad, muy buena, la Claro. verdad. Vamos a probar uno más, Lisana. Ese parece oscuro, como un vino. Pues es un posh que viene así como fusionado Fusionado. con Jamaica, que es el hibiscus. Oh, mirá. Este tiene 18% de alcohol. Obviamente la cantidad baja mucho. Este tiene el color de la bebida de Jamaica. Sí. Tal vez este me guste más. Pues es mucho más suave, Es un juguito dulce, como le gusta a Lisana, pero peligroso. pero peligroso. Claro. Ese sí. ¿Viste? Muy bueno. Estos son los que uno no se da cuenta, que los toma y después no te puedes levantar de la silla. Ese mero. Qué rico. Ese es muy rico. Sí. Yo hasta ahora me quedo con el añejo, mi favorito hasta ahora. Falta otro, pero este está hecho de chocolate, es la base. No contiene leche y pues es chocolate aquí igual de la región chiapaneco. Claro. Y Ahora viene tu favorito seguramente. Capaz. Wow. este es ya más espeso, es como... ¿Tiene 18%? ¿Sí? Wow. Wow. Qué distinto. Es, bueno, diría un chocolate puro, de muy buena calidad, un cacao ¿Con alcohol? con alcohol. Este, por ejemplo, con café o con helado, ¿sabes? Increíble. Bueno, veredicto final, Lisana. Estoy entre esos dos. Tal vez sí, este de chocolate con helado de vainilla. Yo tengo que decir que si me decís para tomarme un drink relajante, como para relajar con una piedra, me quedo con este, con el añejo. Y si estoy en un día que quiero algo más dulce, más postre, Exacto. me voy con el chocolate. Roger, la verdad fue un gusto, un placer haberte conocido. Gracias. Tuvimos una degustación excelente. ¿Dónde los encuentra aquí la gente? ¿Dónde pueden venir a tomar el mejor box de esta ciudad? Pues aquí en San Cristóbal, en... ¿Dónde los La encuentra? Espirituosa, La Espirituosa. así se llama. Bueno, Poshna es nuestra marca. Ahí está. Posh, pero el lugar donde estamos es La Espirituosa. La Espirituosa. Y aquí tenemos pues, de los mejores Posh que hay aquí. Así que vénganlo a conocer, vale la pena. Y la atención, 10 puntos, 5 estrellas. Si mal no me equivoco, mira, un durazno. Ah, mira vos. Suave. Ahí, mi amor, tiene uno más bajito. ¿A dónde? Acá. Ah, chiquitito. Mirá, una duraznera. Qué rico. A ver. ¡Ay, mi amor! Se soltó. ¿Será durazno eso? Parece, pero está crudo. Sí, es durazno. ¿Sabes lo que es tener una planta de durazno en tu casa? Ah, No tiene precio. yo la verdad estoy volviendo loca. ¿Por? Porque... No sé. ¿Viste? Ni me salen las palabras de lo loca que estoy. ¿Pero qué te pasa, mi vida? ¿Qué te que- sucede? Cuéntame. Ábrete hacia mí. Como ya venimos diciendo varios videos, que cada lugar es más lindo que el otro, por eso me vuelvo loca, porque no entiendo cómo puede ser, ¿no? ¿Y la gente cómo te recibe? Exacto. ¿Oíste ese chico? Nos abrió la puerta del bar, nos dio a probar, nos explicó todo. Gente buena. Y todas las plantas, comida, La variedad de todo que hay de acá. todo. Por eso me estoy volviendo loca, mira. Acá encontramos una calle llena de cosas de cuero, huele a cuero, y debe ser toda la ropa que usa la gente No sé local. si prestás atención, Lisana, esa señorita está usando una pollera típica. Sí, de lo he los- visto. Sí, es como hecho con piel de cordero. Y recientemente pasó algo muy curioso. La marca Adidas le copió la sandalia esta, De Oaxaca. de Oaxaca, pero es muy parecida a esta. Sí. Y le copiaron el modelo y Adidas tuvo que pedir perdón
por copiarle eso, porque es un modelo, digamos, que fue creado por los indígenas de acá de México. Entonces le pidieron, cuidado mi amor, le pidieron perdón públicamente. Pero fíjense acá cómo las comunidades también tratan el cuero y hacen diseños de sandalias muy bonitos con el nombre de Chiapas. Mira, Mira. y la banderita. Y este México. Pero acá están todas las ventas de cuero, zapatos, sombreros y hay muchas tiendas que venden cuero. Y el olor a cuero es... ¡Ay, es rico! A mí me gusta el olor a cuero. Y está bueno. Me hace acordar a mi pueblo en Argentina, porque mucha gente hacía cosas de cuero también para los caballos. ¿Sabían que Mateo iba a una escuela agrícola? Sí. Era un campesino. Ahí hay una señora llevando la carga, ¿viste? Yo diría que este es el pueblo que mantiene más las tradiciones indígenas de México que ya hemos visitado. Sí. Es impresionante. Miren lo que son estas calles, gente. No te quiero asustar, pero mira lo que había allá, en el cielo. Se viene una tormenta terrible. Bueno, vamos a apurarnos entonces. Está empezando a tronar, me parece que se va a llover. Y aquí vemos cada vez más la comunidad autóctona del lugar. Ya hasta usan la vestimenta del lugar, que son estas polleras hechas de lana, que vemos las mujeres acá vistiendo. Para nosotros es algo muy diferente, único, la verdad. Y con Lisana, la verdad, nos llama mucho la atención porque es algo que nunca habíamos visto. Sí. Cómo se visten, es bien diferente. Y acá estamos entrando en una zona de mucho mercado, muchas tiendas, mucho movimiento de gente. Nos dijeron que acá había un mercado para comer, lo estamos buscando. Se viene con todo, che. Uy, cuánta gente acá. Creo que el mercado es acá porque las comunidades indígenas, digamos que acá es como más turístico y alrededor están los pueblos indígenas que vienen a vender acá a la ciudad donde vienen todos los turistas. Pero igual esta parte me parece que no es turístico. Acá estamos viendo la vida local. Local, vida local. Ahí tenés un Oh, qué maíz. rico. Mira qué rico, Lisana. ¿Querés uno? A mí me Quería encanta. probar un plato. No sé si vamos a encontrar platos por acá o más comida, porque las comunidades vienen a vender muchas frutas, verduras. Ven el cacahuate de cáscara. ¿Ven? Miren cuánto movimiento de gente. Mirá, Lisana, los duraznos que acabamos de ver en la planta. Mirá qué ricos, qué grandes. Ya probamos esto en Tailandia con Lisana, lo probamos. Toda la comunidad vienen a vender acá todo lo que cultivan, las tortillas de maíz, el elote. Mira la uva. Ah, parece un Miren dedo. qué uva diferente. Un dedito. Ah, mira vos. Y qué ricas se ven esas mandarinas, Dios mío. Y tuna, que sale del cactus. Sí. Me encanta la... ¿Ya probaste tuna? ¿Sí? Me encanta. Qué lindo color que tiene la fruta acá. Mucho movimiento en el mercado, ¿eh? Miren acá el mercado, está con todo hoy. Ahí venden los frijoles verdes, mucha raíz, papa. Qué lindo, che. Mirá, Lisana, lo que son esos maíces Colorido. coloridos. ¿Vos te acordás la chicha morada? Sí, riquísimo. Bueno, es así. Sí. Así es chicha morada, ¿ves? Igual creo que la chicha morada es morada completa. Completamente morada. Vos sabés, Lisana, que las comunidades indígenas son grandes campesinos, trabajadores de la tierra. Sí. Por eso ellos son muy buenos agricultores. Mira la papa. Mirá la papa, qué linda. ¿Cómo les ponen? 20 pesos la papa, $1 el saco. Muy barata. Ay, permisito, disculpe. Tenemos ajo acá también a la venta. Wow, parecen dulces. Parece como chocolates coloridos. Son frijoles. Wow. ¡Qué increíble! Son frijoles morados. Me encanta cómo terminamos acá porque no era el plan ni No sabíamos. era el plan, pero es lo que... Vos sabés que a Mateo, Sí. si hay algo que le gusta, es esto. Mirá acá cómo venden todos los frijoles. Wow. ¡Qué lindo color! ¿Es un frijol morado? Frijol de Chiapas. Frijol de Chiapas. Frijol de Chiapas, México. Miren el color que tiene. No, Dios mío.
¿Quién más en este canal ama los rabanitos? ¡Qué grande! Miren lo que son estos rabanitos. ¡Wow! Yo amo comer rabanito. Mi mamá siempre nos hacía la ensalada de rabanito en casa. Pero qué grande que es. Pero qué grande. Me compraría todo en este mercado. Y seguro, Lisana, que todo es hecho sin agrotóxicos. Es todo cultivado por las familias. La rabanita en Estonia es chiquitito así. Sí. Acá es, parece una cebolla. Lisana, ¿y vos te imaginás que todo esto Sí, viene de tierras sagradas mayas? ¿Vos así podés es. creer algo así? Riquísimo. Bueno, sigamos viendo a ver qué más encontramos. Mucho de la cultura chapaneca, acá en la altura, es comerse unos ricos caldos. Me van a decir a los que le da frío, ¿a quién no le gustaría comerse un rico caldito de gallina con su proteína de huevo? Arroz. Un arrocito. Acá tenemos algunos condimentos para echarle limoncito, un poco de cebolla. Y acá unas tortillas de maíz que se ven muy caseras, ¿eh? Miren lo que es esto. Comida completa para un día fresquito que se puso ahora después de la lluvia. Buah. ¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes? Probame, Lisana, el caldiño de gallina. Qué rico caldito. El caldo da fuerza, cura si tenés una gripe, un malestar. Te tomás un caldito de gallina y quedas fuerte, mijita. Qué rico. Miren lo que es este caldito, mi gente. Disfrútenlo, aprovechenlo. Se los paso aquí por la pantalla. Y unos tototos. Échale arroz, pues. Ajá, y mirá lo que tenemos aquí. Estaba escondidillo. Pimienta y cebolla para echarle al caldillo. Así que culinaria de Chiapas, chiapaneca para de acá, desde el YouTube de Mateo Lisana, para todo el mundo. Vengan a Chiapas y disfruten. Todo. Ahora te invito como último desafío de hoy, Ay, Dios. subir ahí. San Cristobalito, hay una iglesia arriba, pero hay que subir todo. Y hay algo también que a Lisana le va a encantar, ¿Qué? que es el último bosque que queda en la ciudad. Y el único está ahí arriba, atrás de esa iglesia. Un último bosque. Porque hay un bosque Sí. que antes había en toda la ciudad y con la urbanización fue desapareciendo, pero ahí arriba quedó uno. Ah, mira. Vamos, ¿Querés ir a verlo? vamos. Bueno, vamos. Lo logramos, mi vida. Llegamos a la cima. Yo no llegué. Ahora sí, la vista en las montañas. ¡Tarán! Yo creo que desde acá arriba ya tenemos que terminar el video. Mi amor, si yo tengo muchos cactus, ¿cómo se llama? ¿Un cactusario? Sí, ¿Sí? sí. Un cactus zoológico si tenés más de un país. ¿Un país? Sí, tenés el cactus de Huacachina. Cactus de Chiapas. Cactus de Estonia. Estonia. Ahí tenés un zoológico. Cactus de Estonia. Así que bueno, si les gustó, ya deben estar cansados con nosotros, así que ya terminó el video. Sí, Se termina. pueden ir. Suscríbanse porque no me da para hablar más, no tengo aire. Me gusta ahí. Chau, chau.